estar aquí hoy. Gracias también a las organizadoras del Vegan Fest por esta oportunidad. Y bueno, mi charla de hoy la he titulado 1:1 no es suficiente hacia un nuevo paradigma de cambio social por los animales. Afortunadamente vengo después de las charlas que han dado compañeras antes como Amanda, Eva, Estela, lo que me facilita también las reflexiones a las que os voy a invitar esta tarde. Bueno, como lady que soy, quería empezar la charla de esta tarde con mi compañero, mi gato Pilucho. Él es un gato que rescaté de la calle hace ya unos años. Y como lo veis, pues yo creo que él tiene una de las mejores vidas posibles. Tiene su hogar, donde tiene refugio, tiene comida, tiene un espacio para jugar, tiene amor, el mío, que a veces desprecia, pero bueno, es gato. También tiene el amor de su mejor amiga Pipina, otra rescatada de la calle. Y imagino que vosotras, al estar aquí hoy, tal como yo, compartís el deseo de que ojalá todos los animales tuvieran estas vidas felices, tanto animales como pueden ser gatos, como pueden ser perros, pero también otros animales de los que el ser humano se ha beneficiado históricamente, como son los cerdos y otros animales a quienes no explotamos, pero también sufren, ya sea en las urbes o en la naturaleza, y a quienes también debemos tener en cuenta. De que todas compartimos este objetivo en común. Y no voy a poner en discusión este propósito de que todas las que estamos aquí lo mejor posible para los animales no humanos. Hoy no voy a hablar de ese objetivo y ese destino que compartimos, sino que mis reflexiones tienen que ver con cómo podemos llegar a ese destino final, qué camino podemos escoger, y es lo que llamamos estrategia. Es importante hablar de estrategia. Esto no me va bien. Usaré el otro mejor. Seguimos. Bueno, entonces la reflexión de hoy no es en cuanto a ese destino final al que imagino que todas queremos llegar al estar aquí, de ver un mundo sin sufrimiento animal y donde ellos tengan las mejores vidas que podamos imaginar, sino en qué caminos podemos escoger para llegar a ese destino. Y creo que es importante hablar de estrategia porque los tiempos y los recursos para ayudar a los animales no humanos son limitados. Cuando escogemos una estrategia en vez de escoger otras, estamos dejando de hacer ciertas cosas que podríamos hacer por los animales y quizás esas otras cosas que estamos dejando de hacer podrían tener un mayor impacto en sus vidas. Y creo que la discusión sobre estrategia necesariamente nos tiene que remitir a pensar cómo aquel camino que estoy escogiendo para ayudar a los no humanos impacta en sus vidas, y los impactos en sus vidas deben decidirse en base a evidencias. Por eso me pareció tan importante las reflexiones que hacía Estela al final de su presentación en que necesitamos investigar. Mi charla de hoy es una invitación también a ese ánimo que nos planteaba Estela hace un momento, investigar, y a que podamos reflexionar críticamente sobre qué camino puede ser, no sé si el mejor, pero cómo podemos compatibilizar distintas estrategias que tengan el mejor impacto en los animales, sobre todo en la mayoría de aquellos que están sufriendo bajo explotación humana. Hoy voy a hablar de veganismo o de ser vegano o vegana, y voy a aclarar que me refiero exclusivamente por razones prácticas, limitaciones de tiempo, etcétera, al uso de animales en la industria de la alimentación. Pero también me refiero solamente a ellos porque ellos constituyen entre el 90 y hasta el 99% en algunos casos de los animales que existen bajo explotación humana, con lo cual estaríamos hablando de casi la totalidad de los animales que utilizamos para nuestro beneficio. Bueno, compartimos entonces esa ambición de imaginar un mundo donde los animales tengan las mejores vidas posibles, y la pregunta ineludible entonces es:
cómo lograrlo, cómo conseguirlo. Muchas veces yo he escuchado que el cómo lograrlo, de hecho, desde que empecé mi trayectoria como activista, que la mejor manera de conseguirlo era educar uno a uno en el veganismo. Es decir, si yo le iba contando a la gente de que aquello horrible que ocurre en las granjas y en los mataderos, la gente se tenía que hacer vegana. Lo hemos hecho durante décadas, sin embargo, ¿por qué no tenemos un mundo vegano todavía? Si cada vegano hiciera a una persona vegana, el mundo sería vegano en poco tiempo. Esta idea a veces se utiliza para argumentar que no necesitamos leyes que protejan a los animales, basta que todos dejemos de consumirlos y por lo tanto las industrias que les explotan necesariamente cerrarían. A veces este argumento también se emplea para sostener que no hacen falta nuevos productos veganos en el Mercadona, por ejemplo, o que no hacen falta grandes organizaciones que defiendan a los animales. Porque basta que podamos convencer a la gente que está a nuestro alrededor de que los animales importan y si los seres humanos fuéramos sensatos y racionales con esa información a nuestra mano, dejaríamos de provocar esos daños. Pero esto no está funcionando y yo me pregunto por qué. Me pregunto por qué y me voy a situar jugando con números en un escenario bastante triste. Considerad que somos más o menos 7.000 millones de seres humanos en este momento en el planeta, ¿vale? Somos 7.000 millones de seres humanos y vamos a imaginar que solo existe un vegano, una persona vegana. Y esta persona vegana, a pesar de ser un pobre, solito vegano, perdón, se propone que cada año va a ser a una vegana más y esa nueva vegana más hará lo mismo durante el año siguiente. Si hacemos cálculos, el mundo podría llegar a ser vegano en unos 35 o 40 años. Es decir, desde que se publicó Liberación Animal hasta ahora, ya tendríamos un mundo que no consume animales. Pero sabemos que estamos muy lejos de ese escenario. ¿Y por qué estamos muy lejos de ese escenario? Porque la idea de educar a uno en que cada uno de nosotras nos hagamos veganos, veganas, funciona en la teoría, pero no funciona en la práctica. ¿Hay algo que está fallando? ¿Hay algo que no estamos teniendo en cuenta o que estamos haciendo mal? Pues mi charla de hoy es para reflexionar al respecto. Algunas reflexiones en torno a qué puede estar fallando en cómo pensamos esta estrategia de educar uno a uno en el veganismo. Y por otra parte, a partir de esos posibles fallos, sugerencias de qué podríamos hacer al respecto. Entonces, comenzamos por pensar en qué puede estar fallando cuando pensamos en educar uno a uno en hacernos veganas. Yo creo que el primer fallo es no darnos cuenta de que somos raros. ¿Quiénes sois veganos o veganas aquí? ¿Le podéis levantar la mano? ¡Wow! A mí me encantaría hacer esta pregunta en la calle y que la mayoría de la gente levantase sus manos, pero somos unos frikis. Lamentablemente es así. No tenemos cifras oficiales, pero en España una de las últimas encuestas publicaba que la población vegana es aproximadamente del 0,2%. 0,2%. Digámoslo de otra forma, el 99,8% de la población consume animales. En Estados Unidos tenemos varias encuestas que nos plantean cifras entre el 0,5% y el 0,8% de la gente que sería vegana. Es decir, lo normal es consumir animales. Y yo misma he consumido animales como quizás los habéis consumido la mayoría de vosotras durante gran parte de vuestra vida. Yo lo hacía y nunca me preguntaba por qué. Lo daba por sentado. Era lo que tenía que ser. Había pollo para comer, había salchichas para cenar y no me parecía nada de problemático en ello, aunque luego acariciase a mi gato. Era pues como tenía que ser. Hay algunos animales que son para querer y otros que son para comer y no me parecía que hubiese ningún dilema. Y quizás a muchas de vosotras os ha pasado así durante una parte importante de vuestras vidas. ¿Comemos animales?
porque todo el mundo come animales. Bueno, no todos, el 99,2% al menos. Comemos animales porque todos comemos animales. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos somos seres sociales. Gran parte de lo que hacemos no son conductas racionales, pensadas o meditadas, sino que nos comportamos como lo hacemos porque todos los demás lo hacen así. Y por el mero hecho de estar socializados en esta sociedad que consume animales, es muy probable que yo también consuma animales y que no me parezca absolutamente problemático hacerlo. Seguramente habéis escuchado hablar del libro de Melanie Joy, ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Melanie Joy, resumiendo su argumento, a partir de su investigación, nos cuenta que comemos animales porque nos parece natural, normal y necesario. Natural porque en la naturaleza unos animales se comen a otros, por lo tanto está bien. Nos parece normal porque todo el mundo lo hace. Nos parece necesario porque si no comemos animales nos vamos a morir, como alguna vez me dijo mi madre. También comemos animales, nos dicen otras investigaciones, porque nos da placer. Porque comer animales es sabroso. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque hay ciertas resistencias particulares cuando una conducta nos genera placer. Si nos genera placer, no queremos cambiar esa conducta. Va a ser más fácil descalificar a quien me está diciendo que esa conducta placentera es problemática a cambiar algo que me da placer. Ahora bien, cuando el consumo de animales se concibe como algo normal, natural, necesario y más encima me gusta, es muy difícil tomar una distancia crítica de esto. Es muy difícil pensar que lo que hay detrás de una hamburguesa está mal o al menos es criticable. Y además, cuando le planteamos a alguien de que hay problemas con comerse una hamburguesa o tomar un vaso de leche, le estamos diciendo de manera implícita o no tanto, de que está cometiendo una conducta que es inmoral. A nadie le gusta ser inmoral. A nadie nos gusta decir y asumir de que estamos causando daño a otro. Por eso, muchas veces, cuando planteamos ciertas críticas, quienes somos veganas, generamos resistencias en quienes aún están consumiendo animales, porque no queremos ser ese tipo de personas que genera daño a los demás. Y además a esto se suma que en muchas ocasiones el veganismo es ampliamente criticado en medios de comunicación, lo que a nosotros tampoco nos ayuda. Segunda cuestión es la... Bueno, cuando más del 90% de la población come animales, tenemos que asumir que dejar de hacerlo, por lo tanto, es un poco raro. Cuando le cuestionamos a la gente lo que está comiendo y que lo hace cada día, por lo menos 3 veces al día, tenemos que entender que estamos desafiando su status quo. Estamos rompiendo lo que han aprendido durante toda su vida, que lo que está haciendo es parte de lo normal, de lo natural y de lo necesario. Y por eso vamos a encontrar muchas resistencias. Ahora sí, segunda cuestión, es que no solo somos raras quienes somos veganas, sino que también somos muy raras. ¿Quiénes de aquí sois activistas? Activistas me refiero que quizás le contáis a vuestro entorno lo que hay detrás de consumir animales, quizás publicáis cosas en redes, participáis en alguna organización, en algún santuario. ¿Quiénes hacéis alguna de estas cosillas en vuestras vidas? ¿Investigáis también? ¡Wow! El mundo así sería muy bonito. Vale, somos muy raras quienes somos veganas y además hacemos algo activamente que pueda repercutir en las vidas de los animales. Es decir, somos una minoría dentro de la minoría. Muy poca gente es vegana y dentro de esa gente vegana muy poca gente además se involucra activamente en esta causa. Con lo cual somos muy pocas y esa es una dificultad. Pero por otra parte, cuando hablamos en que puede funcionar la estrategia de persuadir a las personas de una en que se hagan veganas, se está asumiendo o se nos está exigiendo a todas las activistas veganas, que ya somos pocas, que seamos hábiles en persuadir a las demás. Podemos aprender a ser mucho más hábiles en persuasión y en comunicación, eso es cierto. Pero también es cierto que no hay una realidad en la que todas las activistas nos podamos sentir cómodas en ese papel. De hecho, imaginaros
El 30% de la población, más del 30%, perdón, es introvertida y tiene dificultades en las relaciones sociales. Eso es una realidad en el mundo que está aquí fuera, y el mundo vegano, activista, no va a estar exento de ella. Y esta es una cuestión que tenemos que tener en cuenta y que puede limitar la idea de esa estrategia de convencer a uno en el veganismo. De hecho, esta mañana una compañera hacía una referencia de que le comentaba a Amanda en su charla de que yo no puedo tener relaciones con los demás y persuadirles de que se hagan veganos porque me genera mucha rabia. Y es verdad, y Amanda nos decía, bueno, encuentra tu lugar en el activismo. Y es verdad, debemos encontrar el lugar en nuestro activismo porque los animales, como decía Amanda, nos quieren comprometidos y por mucho tiempo. Y si nos quieren comprometidos y por mucho tiempo, encontremos los espacios en los cuales podamos hacer lo mejor posible para los animales de acuerdo a nuestros recursos. Y no todas tenemos quizás todos los recursos o la motivación para ayudar a los animales persuadiendo a las demás, y quizás tenemos otros talentos en otras áreas. Si somos raras o muy raras, como había dicho antes, también tenemos que tener en cuenta que somos especímenes poco generalizables. Es decir, mucho de nuestra experiencia es bastante excepcional. El compromiso moral que tenemos en relación a los demás animales es difícil de generalizar al resto de la población. Por eso también me parece importante que cuando nos planteamos ciertas estrategias lo hagamos en función, o al menos tratemos de buscar las evidencias de que esta estrategia funciona. No porque me haya funcionado a mí, que somos bastante especiales y excepcionales, esto va a funcionar en el resto. Y si hay algo que nos dice la investigación, para que tengamos en cuenta, es que cambiar mentes y corazones es un proceso lento y limitado, y no toda la gente querrá o podrá hacerse vegana. Tercera cuestión por la que puede estar fallando nuestra estrategia, yo le llamo las arrepentidas. Las arrepentidas son aquellas traidoras, es broma, que en algún momento fueron vegetarianas y veganas y después dijeron, pues mejor que no. Hay algunos estudios que no son concluyentes, pero la evidencia que existe nos plantea de que hay un número importante de personas que en algún momento adoptaron una dieta vegana y dejaron de serlo. Aproximadamente el 70%, lo cual es bastante. Este 70% ¿en qué se traduce? En que si yo durante mi vida he hecho veganas a 10 personas, solamente 3 van a continuar siéndolo. ¿Por qué? ¿Qué nos enseñan las arrepentidas? Las arrepentidas nos enseñan, o al menos así nos plantean en algunos estudios, de que mucha gente que había decidido ser vegana o vegetariana dejó de serlo porque le resultó difícil. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Les resultó difícil porque no encontraban alternativas a su alcance, y otro porcentaje que no aparece aquí les resultaba difícil por el rechazo social que les generaba y al que se enfrentaban al haber optado por una alimentación vegetariana o vegana. Tengámoslo en cuenta porque algo de aquí entonces tenemos que aprender. Y un cuarto error que yo creo que quizás estamos cometiendo cuando planteamos nuestra estrategia de 1 a 1 es que nadie va a pensar en los niños. En los niños, no sé si sabéis en qué niños me refiero a más de 300.000 nuevos niños que llegan al mundo cada día. ¿Qué hacemos? Si les resto las muertes que hay en el planeta, pues tenemos cada día más de 200.000 nuevos seres humanos. Es decir, tengo una población que cada día crece en 200.000 personas aproximadamente que debo convencer de que se hagan veganas. ¿Qué hacemos con esto? Pues yo me puse a calcular qué podríamos hacer con esto. Consideramos que somos más de 7.000 millones de seres humanos. Yo tomé de los datos que hay de cuántas veganas existen en el mundo, el más positivo de todos, y que me parecía también fiable,
del 0,8%. Era una cifra de los Estados Unidos, lo debo decir, porque no tenemos cifras oficiales, pero de todos los datos era el más fiable y también el más optimista, el que estimaba un número mayor de población vegana. Entonces, si nos propusiéramos que de aquí a 5 años vamos a aumentar la población vegana en hasta el 1,6% de la población mundial, lo cual es ambicioso, pero a la vez no le va a hacer ni cosquillas a la industria ganadera, cada activista vegano o vegana debemos asumir que es muy hábil en persuadir a los demás. Y voy a asumir también de que todos los veganos que hay en el mundo, el 10% son activistas y todos hábiles en persuadir. También un escenario ficticio y muy favorable. Para conseguir llegar a ser un 1,6% de la población vegana, que es muy poquito, deberíamos convencer a 15 personas cada año de que se hagan veganas y de que sigan siendo veganas. Esto es un escenario inasumible. Si solo confiamos nuestra estrategia en convencer a la gente una a una en que se haga vegana. Debemos hacer algo más. Y la quinta cuestión que puede estar fallando en nuestra estrategia es que todas financiamos la explotación animal. Todas. Todas las que estamos en esta sala estamos pagando por la producción de leche, huevos y de carne. ¿Cómo así? Para la producción de pollo, en Europa, nosotras, incluso las veganas, estamos pagando el 27,4% de lo que ingresan los ganaderos. Para quienes explotan corderos y ovejas, les estamos pagando el 93,6% del chollo. Para quienes explotan vacas y terneros para consumo de carne, no para consumo de leche, solo para consumo de carne, les estamos pagando por lo menos el 20,8% de lo que ingresan. Esto se llama política agraria común. No sé si os suena, es un programa de la Unión Europea a través de la cual se utiliza el dinero público de todas las contribuyentes, es decir, ni siquiera de las ciudadanas, de quienes pagamos impuestos. En Europa se utiliza para dárselos directamente al sector ganadero para la producción de ciertos productos. Las cifras anteriores que habéis visto, que eran todas sobre el 20% de lo que los ganaderos ganan, no incluyen otras ayudas que son muy difíciles de rastrear. Esas ayudas son dinero que les damos, por ejemplo, para que los ganaderos alimenten a los animales. No incluyen subsidios para productos de otros animales, como los conejos, que son los segundos animales terrestres más explotados en toda Europa. No incluye dinero que se utiliza para la explotación de peces, de pavos, de otras aves, ni de otros animales marinos. No incluye dinero para financiar empresas y otros pagos directos. No incluyen pagos para la exportación. No incluye otras medidas de mercado. No incluye otras medidas de comercialización ni de publicidad. Si yo hablo de estas medidas, quizás os suenen un poco extrañas, pero todas las conocéis porque estos meses seguro que las habéis visto desfilar en la calle o en las redes sociales, a vuestro dinero en manos de la industria ganadera. Seguramente lo habéis visto, el tour de Pork Lovers, que ha sido montado por el sector porcino español, que incluso ha recorrido el Reino Unido y que se ha pagado con más de 1 millón de euros de los contribuyentes de todas, seamos veganas o no seamos veganas. Sabemos que la explotación animal está en manos de las grandes corporaciones y estas grandes corporaciones en los países enriquecidos reciben el beneficio de casi el 30% gracias a intervenciones del Estado a su favor. En este sentido, la Unión Europea tiene un papel relevante y es líder a nivel mundial. Y esto nos señala una cuestión importante, que es que la opresión de la mayoría de los animales no es una práctica que meramente obedezca a la relación oferta-demanda. Si nosotros modificamos, por ejemplo, la política agraria común, podríamos estar poniendo en jaque el 20% de lo que ganan quienes explotan pollos, el 20% por lo menos de lo que ganan quienes explotan vacas y terneros, o de quienes explotan ovejas y corderos, y otros dineros más de quienes explotan animales para la producción de huevos y de leche. Pero es importante que tengamos en cuenta que el especismo y que la explotación animal son prácticas institucionalizadas y que obedecen para satisfacer intereses materiales de grupos privilegiados de poder
y tenemos un sistema económico que condiciona esos intereses. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer con todo esto? Voy a hacer una síntesis de lo que hemos estado hablando. En primer lugar, planteaba el desafío de que somos raras para referirnos a la idea de que lo normal es comer animales. Por lo tanto, cuando cuestionamos el comer animales, estamos desestabilizando lo que la gente entiende como normal, natural, necesario y que además le genera placer. Por lo tanto, esto produce resistencias. ¿Qué hacemos con esas resistencias? ¿Luchamos contra las resistencias o las sorteamos? Guardaros esta pregunta para luego. Lo siguiente es que decíamos que también somos muy raras, porque un sector muy pequeño de la población es vegana y además es activista. Es verdad, entonces necesitamos aumentar y ser muchas más quienes nos involucremos activamente en la defensa de los animales. Pero si somos raras y muy raras, también es un mandato para que trabajemos en normalizar el ser vegano o vegana. El desafío de las arrepentidas que habían dejado de consumir, que habían vuelto a consumir carne, leche o huevos porque les resultaba difícil. ¿Qué podemos hacer? Pues que sea fácil. Cuando nadie piensa en los niños, si tenemos tantas nuevas personas por convencer cada día y cada año para que opte por una alimentación 100% vegetal, quizás no debemos trabajar solo a nivel individual, sino también trabajar a nivel macro, es decir, influir en el ambiente de las opciones disponibles de toda esa nueva población. Y luego, cuando entendemos de que la explotación animal está institucionalizada, lo que podemos hacer es entonces influir en esas instituciones. Influir en esas instituciones quiere decir afectar el ambiente también en que las personas deciden y dónde quienes explotan animales se benefician de ello. Vamos a trabajarlo esto con un poquito más de detalle. Decíamos por ahí que las arrepentidas nos señalaban que habían dejado de ser veganas o vegetarianas porque les resultaba difícil. Entonces, hagámoslo fácil. ¿Cómo lo podemos hacer fácil? Bueno, imaginaros que todas convenimos en que transportarnos por avión es perjudicial por los gases de efecto invernadero que genera. Entonces, incentivamos a la gente a que use otros medios de transporte distintos del avión. Vale. Y a mí me invitan a venir a Alicante al Vegan Fest. Hemos acordado que mejor usar otros medios de transporte distintos del avión. Pues guay, yo vengo de Barcelona y en vez de usar avión, vengo en tren. No hay problema. Pero imaginaros que os invitan a dar una charla sobre vuestro activismo a México. ¿Qué hacéis? ¿Vamos en un transatlántico? Seamos sinceros, no. Probablemente vamos a ir en avión. Yo quiero ir a ver a mi familia en Chile y aunque esté muy concienciada del daño que puede generar un medio de transporte como el avión, no puedo tomarme un barco. No es una alternativa realista y no es algo que le puedo pedir a los demás. Y es que las alternativas son cruciales en permitir que ciertas conductas se generen y también se mantengan en el tiempo. Por eso hace falta no solo pensar en las razones por las cuales adoptar una conducta como dejar de consumir animales. También tenemos que pensar en alternativas 100% vegetales e irresistibles. Y cuando hablo de alternativas, no solo me refiero a que esas alternativas existan, porque las legumbres han existido toda la vida, sino que sean alternativas que estén disponibles para la gente, que las pueda adquirir, por ejemplo, en el supermercado, que sean fáciles y evidentes a sus opciones habituales de consumo, y lo otro, que sean alternativas adecuadas para el estilo de vida de dieta omnívora, que no sean difíciles de preparar, que se adecúen a sus tiempos, etc. Cuando hay más alternativas, el esfuerzo en ser vegano o vegana va a ser menor, es decir, va a ser más fácil. Si una conducta es más fácil, van a ser más personas las que dejen a los animales fuera de su mesa.
Si es más fácil ser vegano o ser vegana, entonces es probable que lo pueda mantener durante más tiempo. Si somos entonces más personas quienes somos veganos, veganas durante más tiempo, es mucho más probable que consigamos cambios importantes y sostenibles a largo plazo. Es entonces cuando podemos abrir camino para lo que decíamos antes de normalizar el veganismo. Yo sé que quizás muchos me podéis decir, no importa, aunque no hayan alternativas, yo como lechuga, tomate, lo que haya, ya está, porque soy una vegana comprometida. Pero recordad que sois muy raras. No toda la gente tiene ese compromiso moral y está dispuesta a tenerlo. Ponía esta imagen de, no sé si la recordáis, que salió durante este verano en la prensa de una turista británica que pidió un plato vegano en un restaurante español y le sirvieron una ensalada de tomate y cebolla. Yo sería vegana si solo hubiese ensalada de tomate y cebolla para comer ese día. Yo sí. ¿Vosotras? Vale. Pero si solo hubiese para comer eso, ¿siempre? Si cuando empezasteis a ser veganas la única opción era comer ensaladas, bueno, quizás habríais sido veganas al fin y al cuenta, pero si hubieseis tenido otras alternativas, como a mí me pasó, yo creo que habría tardado mucho menos tiempo en hacerme vegana. Y esto me lleva a ilustrarlo de esta forma. Imaginaros que tenemos que saltar un acantilado. Nos hemos centrado durante mucho tiempo en decirle a la gente las razones por las que tiene que saltar ese acantilado y que es importante. Le convencemos, le motivamos, le animamos a que lo haga. ¿Podemos hacer algo más para que esa persona llegue al otro lado? Podemos incluso ayudarle a que se entrene físicamente para saltar al otro lado, por ejemplo. Pero ¿no sería más fácil, si queremos que llegue al otro lado, construir un puente? Cuando hablamos de crear alternativas y afectar nuestro entorno, el marco en que las agentes deciden qué comer o qué no, hablamos justamente de esos cambios de estructura. De que esta persona esté motivada, de que sepa por qué, pero si le ponemos un puente va a ser mucho más probable que llegue al otro lado y que incluso no tenga que recibir tanto entrenamiento y lo haga en mucho menos tiempo. Y si esa persona lo hace en mucho menos tiempo, son muchos menos animales víctimas de explotación. Ahora, ¿cómo podemos seguir pensando en estas resistencias? ¿Cambiamos conductas o cambiamos actitudes? Cuando hablo de actitudes me refiero principalmente a ideas, a predisposiciones en cómo pensamos nuestro mundo. ¿Qué tal si comer 100% vegetal fuese tan fácil y tan delicioso que la gente lo hiciese aún sin preocuparse por los animales? ¿Os parecería guay? No, porque quizás no es un vegano de verdad. No es una persona vegana de verdad. No queremos que la gente haga lo correcto por razones distintas. Queremos que la gente haga lo correcto por las razones correctas. Y si no, nos genera cierta desconfianza. Ahora, esta idea está basada en que debemos primero cambiar cómo pensamos a los animales, cambiar a nivel de actitudes, para luego generar cambios a nivel de conductas. Y que eso entonces les vuelva veganas. Queremos que la gente sea vegana por las razones correctas. Sin embargo, también tenemos evidencias de que muchas conductas y muchos cambios ocurren en otro sentido. Podemos cambiar primero nuestras conductas y luego cambiar de ideas. Por ejemplo, por distintas razones voy a estar conociendo qué es el veganismo, porque escuché la campaña de Lunes sin carne, por ejemplo, porque soy una foodie y me gusta cocinar y probar sabores nuevos. Por distintos motivos he decidido disminuir, por ejemplo, mi consumo de productos de origen animal. ¿Estoy cambiando una conducta? Empecé por allí.
pero quizás eso me hace más predispuesta a cambiar una actitud, el cómo pienso a los animales. Y esta cuestión es importante porque algo que decíamos antes es que cuando le hablamos a la gente de lo problemático que es consumir animales y pensad que es algo que hace cada día, por lo menos 3 veces al día, le estamos juzgando moralmente de forma implícita, intencionada o no. Y eso genera resistencias. La gente no quiere ser una mala persona, no quiere que se la juzgue como una persona inmoral. A la gente no le gusta, entonces muchas veces por eso genera cierto rechazo o descrédito contra el ser vegano o vegana. Y una forma de sortear esa resistencia es quizás cambiando la conducta, pensar que por distintos motivos podemos disminuir, incluso hasta llegar a eliminar el consumo de productos de origen animal, y luego podemos estar más receptivas a la idea de que comer animales es algo que está mal. En definitiva, disponibilidad de alternativas de calidad puede facilitar esos cambios de conducta, aunque quizás deje de consumir animales por motivos que no son los correctos en principio, por motivos que en principio quizás no son morales, quizás solo son de salud. Sin embargo, este cambio de conducta puede facilitar que yo esté más receptiva en el futuro a un cambio de ideas. Y ese cambio de ideas tiene que ver con considerar posteriormente las razones morales por las que estaba bien que yo haya dejado de consumir animales. Eso va a reforzar una conducta y un camino que yo había iniciado por otros motivos que quizás tenían que ver con salud, por ejemplo. Tercera cuestión de qué es lo que podemos hacer. Si un problema es estructural, como es el caso de la explotación animal, tenemos que pensar en soluciones que sean estructurales. El especismo y la explotación de los animales no humanos es una cuestión institucionalizada. La explotación animal, por lo tanto, no puede ser revertida solo mediante a cambios individuales como cambios en los hábitos de consumo. Tenemos un sistema político y económico que se sirve de la explotación animal, que la promueve y que se beneficia de ella. Por lo tanto, deberíamos enfrentarnos a esos marcos sistémicos que promueven la explotación animal. Y eso nos plantea hablar de cambios estructurales que afectan a la industria y también otros cambios estructurales que favorezcan la creación de alternativas, de esos productos veganos de calidad y que estén asequibles a la gente y se adecúen a su estilo de vida omnívoro. Para esto yo propongo 2 caminos. El primero de ellos, para plantearnos estos cambios en las estructuras, es influir en las políticas corporativas y gubernamentales. ¿Cómo? Primero podemos pensar por cambios que visibilicen la crueldad de la industria y puedan movilizar a las consumidoras. También cambios que alivien el sufrimiento de los animales, ya sea en número o en intensidad. Por ejemplo, prohibiendo prácticas que son especialmente crueles, como puede ser el corte de cola en los cerdos o el corte de pico en las gallinas, y que justamente la industria los emplea porque hacen que el proceso de producción sea más eficiente. También podemos pensar en cambios que disminuyan los márgenes de beneficio del sector ganadero. También podemos pensar en cambios favorables al desarrollo de alimentos vegetales de nueva generación que sean realmente competitivos ante sus versiones basadas en animales. Todo esto involucra generar capital político, generar un poder político que sea lo suficientemente sólido para afectar ese sistema que permite y promueve el sufrimiento de los animales. Y este es un camino largo, para el que tenemos que tener una visión a largo plazo que requiere tiempo, que requiere paciencia, pero quizás podemos ganar tiempo. Y esto me lleva al segundo camino. Mi segundo camino es cambiar el juego. Pensar en innovar de tal forma en que podamos generar transformaciones sociales sin depender de la acumulación de una masa crítica suficiente de personas, sin necesariamente sensibilizar a un porcentaje importante de la población.
Y para esto voy a tomar el caso de la abolición de la esclavitud, donde muchas veces, seguramente lo habéis escuchado también, se hace la comparación del movimiento por la defensa de los animales con el movimiento por la abolición de la esclavitud. El movimiento de la abolición de la esclavitud, por supuesto que fue un movimiento con fuertes argumentos morales durante muchos años en sus reivindicaciones. Pero hay un elemento importante que influyó y que fue decisivo también para que la esclavitud finalmente desapareciese, al menos como se conocía hasta entonces. Y es esto, que es la creación de la máquina de vapor, que se construyó la primera máquina eficiente de vapor hacia fines del siglo XVIII. Quienes explotaban a seres humanos se dieron cuenta que al incorporar la máquina de vapor, la producción podía ser mucho más eficiente, con lo cual comenzaron a reemplazar a los esclavos por máquinas. Y esto cambió los intereses económicos y facilitó que entre en el Parlamento en Reino Unido una enmienda que finalmente abolió la esclavitud en 1833. Y por cierto, ¿sabéis quiénes pagaron la investigación que creó esta máquina? Este es un dato curioso, pero a tenerlo en cuenta. La pagaron los esclavistas. La pagaron quienes explotaban a los esclavos. Suena contradictorio, ¿no? Y es que hay una cuestión importante que también podemos aprender al estudiar otras formas de discriminación y de opresión. Muchos quienes oprimen a otros no necesariamente o no exclusivamente lo hacen por desconsiderar moralmente a quien oprime, sino que muchas veces lo hacen porque obtienen un beneficio, muchas de las veces económico, de esa explotación. Al cambiar la forma en que ellos mantenían su negocio, sustituyendo a los esclavos por máquinas, esto fue importante y decisivo para finalmente abolir la esclavitud y gatillar también la revolución industrial en el siglo XIX. Y esto es algo que podemos aprender en relación a la explotación de la mayoría de los individuos que se ha conocido sobre la Tierra, que es la explotación ganadera. ¿Tenemos un desafío semejante para con estos animales? Porque tenemos que reconvertir y dejar atrás la industria más cruel, pero también la más ineficiente que jamás se ha conocido, que es la producción de alimentos basándonos en proteína animal. Y hoy nos encontramos con una nueva generación de productos vegetales, como Beyond Meat, Impossible Foods, y voy a mencionar especialmente Eura de Foods for Tomorrow, que yo no sé si algunos lo conocéis, pero es una empresa que está produciendo proteína vegetal de nueva generación, con la textura, con el sabor, con formas de cocinar casi idénticas a lo que es la carne animal. Y este tipo de empresas está comenzando a revolucionarlo todo. Están teniendo un avance tremendo, tanto en los Estados Unidos como Europa. Y por cierto, Foods for Tomorrow es una empresa puntera en este ámbito, es de aquí, del Estado español, y está teniendo una relevancia importante incluso a nivel europeo. Y estas son alternativas muy competitivas para quienes consumen animales y aún quizás no tienen en mente el sufrimiento que implica su consumo. Y esta es la tecnología que puede hacer que la ganadería sea una industria completamente desfasada y obsoleta. Yo estoy convencida de que estos productos no son sucedáneos de la carne, no son alternativas de la carne. Esto es el futuro, esto es lo que va a cambiar. Y realmente las industrias ganaderas que están preocupadas por sus intereses económicos están comenzando a invertir en estas industrias porque sabe que su negocio no puede mantenerse en el tiempo. Yo creo que el cambio uno a uno es necesario, pero también tiene sus limitaciones. Y esto nos lo tenemos que plantear sobre todo ahora en que nos encontramos en un momento histórico en los que podemos hacer mucho más por los animales no humanos y aspirar a un cambio sistémico. Podemos, por ejemplo, hacer lobby ante gobiernos y empresas. Podemos reclutar a personalidades influyentes, empresarios, políticos que tomen medidas que cuestionen la normalidad de consumir y de explotar a animales no humanos.
Podemos ser nosotras mismas opinantes e influyentes, podemos apoyar innovaciones que dejen obsoleta a la ganadería, podemos desarrollar nuevos productos de calidad que reemplacen y dejen en el pasado a aquellos fruto de la explotación animal. Podemos promover estas opciones en supermercados y en restaurantes y haciendo que el ser vegano o vegana sea una opción más recurrida y más fácil. Podemos donar a organizaciones que están trabajando para ayudar sobre todo a quienes son la mayoría de los animales que existen bajo explotación humana, que son los animales utilizados para comer. Y creo que es importante también plantear la posibilidad de donar, porque este es un trabajo a largo plazo y una carrera que requiere importantes recursos. Como decía Estela, también podemos investigar sobre cómo ayudar mejor a los animales y creo que podemos y debemos formarnos como activistas y revisar nuestras estrategias, porque ser eficaces creo que es nuestra máxima responsabilidad de cara a quienes hoy están sufriendo en una granja. Tenemos un gran desafío entre manos. Estamos ante fuerzas formidables de dinero y de poder. Pero para nosotras, que no estamos enjauladas, para nosotras que no vivimos hacinadas sin siquiera ver la luz del sol, yo creo que nosotras no podemos darle cabida a la desesperanza. Tenemos un gran desafío, pero también sabemos por la historia que nuestro recorrido como humanidad no es solamente una historia de violencia y de opresión. Nuestra historia también es un recorrido y una conquista de la compasión, del coraje, de la creatividad y de la justicia. Y hoy la historia nos está planteando oportunidades únicas para dejar en el pasado y volver obsoleta la industria más violenta y más ineficiente que jamás se ha conocido. Quizás una de las mayores mentiras de la ideología especista y común a otras ideologías de opresión es hacernos creer que el discriminar a otro es como son las cosas y que no se puede hacer nada para cambiarlo. Si nos dicen eso, no le creáis. Estas ideas solo favorecen a quienes se benefician de la explotación de otros. Y no les creáis, porque realmente estoy convencida de que hoy estamos en un momento en que podemos ser ambiciosas y audaces, no solo en imaginar el futuro que queremos para los demás animales. Podemos ser ambiciosas y audaces en pensar nuestro activismo y en cómo juntas podemos construir un contrapoder que sea realmente capaz de transformarlo todo. Hagámoslo porque para quienes están en una granja, para todos esos animales, esa es hoy su única esperanza. Muchas gracias. Buenas. Tenéis, si queréis, unos minutitos, no muchos, para algún turno de preguntas. Si queréis hacerle alguna consulta, Daniela. Hola, Daniela. Aquí. ¿Dónde? ¿Me ves? Aquí. Ah, hola. Ha sido muy interesante tu charla. Yo tengo una duda respecto al tema de la eficacia económica y a la creación de la máquina de vapor, que si no me equivoco es de principios del 19, ¿no? Siglo XIX. Fines del 18, sí. Finales del 18, vale. Pero, claro, eso, ¿cómo encaja con la historia del esclavismo en el Estado español, que no terminó, fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud y creo que la abolió en 1886, ¿no? Tal vez esa tardanza en abolir la esclavitud no implica que no se trataba solamente, o no era un factor determinante la eficacia económica, sino el poder sobre otras vidas. Quiero decir, si era más rentable la máquina de vapor, que podía sustituir la mano de obra esclavista, eso no explica por qué tardó tanto tiempo en ser abolida la esclavitud en España y con tantas resistencias, costó muchísimo, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso?
Es cierto lo que plantea Eva. Y también es justo reconocer que detrás de las innovaciones y cambios tecnológicos suelen haber resistencias detrás, resistencias que no son solamente morales. Ahora bien, mi posición no es que solamente la introducción de una innovación tecnológica como puede ser la máquina de vapor y hoy en día el desarrollo de productos como la carne limpia o proteínas vegetales de nueva generación, eso por sí solo no es suficiente tampoco. Pero son elementos que gatillan y pueden acelerar cambios. Yo creo que pueden trabajar como catalizadores. De todas maneras, por supuesto que hay peculiaridades históricas en cómo se incorpora una tecnología en un contexto que en relación con otro. Y creo que es importante esa reflexión para pensar cuáles son ciertas resistencias que hubo a cambios de este tipo en el pasado y que podamos tenerlas en cuenta nosotras en el presente y para el futuro. Hola, Daniela. Hola. Hola. Primeramente agradecer tu charla, las de las demás, que por primera vez en la historia estoy en un festival vegano donde las mujeres estáis aquí con el micro. Bueno, es un gusto, la verdad. Tengo varias cositas que intentaré ser muy rápida. Has hablado al principio, ¿no? Y partes de la idea que se lleva haciendo desde el inicio, ¿no? El veganizar de una a una. Y yo realmente es algo que he reflexionado al respecto, he hecho recerca, no sé cómo os digo, investigación en esto, y, perdón, y no encuentro justamente evidencias que hablen de que esto se haya dado. Justamente las primeras organizaciones, etcétera, no hablan de veganismo y las pocas que lo tocan, el concepto de veganismo es erróneo, lo tratan desde el vegetarianismo. Entonces yo no he visto que realmente se haya hecho esto. Entonces de donde partes pues lo pongo en duda y me gustaría saber un poco si tú tienes evidencias al respecto. Esto es una cuestión. Perdona, ¿lo último que dijiste? No, ¿qué evidencias tienes, ¿no? para afirmar que se ha hecho siempre esto del uno a uno, boca a boca, ¿no? Porque realmente es que yo veo lo contrario y justamente pienso, si a lo largo de la historia lo que hemos estado haciendo es hablar de todo menos de veganismo, intentar hacer el sin piel, intentar la vivisección, la tauromaquia, el vegetarianismo, la dieta, todo tan segmentado y nunca se habló esencialmente del veganismo. Y me echaba de menos esto, ¿no? A lo largo del tiempo digo, quizás es que no hemos probado por aquí. Ese era mi primer apunte. Luego también has dicho, y considero que quizás es importante remarcar, que hablas de las arrepentidas. Y en este caso, ¿Sí? Perdón, ¿no se oye? ¿Qué hablo de? Las arrepentidas, las personas arrepentidas. Y quizás sería importante remarcar que estas personas quizás se han comportado veganamente, pero quizás no han sido veganas si consideramos que el veganismo es la respuesta práctica, ¿no? al antiespecismo, o sea, al especismo, perdón, ¿no? Una vez haces clic y empiezas a ver de forma horizontal a los demás seres sintientes, es muy difícil volver atrás. Entonces, quizás, ¿no? Hablar de personas que se comportan veganamente, que sus conductas no afectan, ¿no? De forma flagrante a los demás seres sintientes, pero quizás no eran veganas, no tenían esta convicción, ¿no? Moral y ética. Entonces, me gustaría ver si lo empleas como sinónimo esto. Y voy muy rápido. Me voy al último. Por último, el hecho que has hecho la comparativa, ¿no? De cómo se abolió el esclavismo por otras vías. Yo estoy de acuerdo totalmente en que se puede partir de la creencia y de aquí modificas acciones y viceversa también, ¿no? Aprovechar que se cambian conductas y eso te lleva a alguna reflexión posterior que puede acabar en veganismo. Pero bueno, no siempre es así. Creo que las personas veganas podemos ofrecer muchos puentes, pero el mensaje de base, no olvidar que lo que tenemos que promover no sea menos que veganismo, ¿no? Porque ¿cómo legitimaríamos? Bueno, un momento, voy al grano. Entonces,
se abolió la esclavitud, pero el racismo no está abolido. Es el sistema de creencias el origen de la problemática, ¿no? Está modificado, está lo que sea, pero la problemática de raíz está allí. Hemos transformado sus formas, pero las personas racializadas sufrís discriminación y lo puedes decir, creo que tú misma seguramente. Entonces es importante ir a la raíz, siempre y cuando valorando que claro que sí, que las conductas nos pueden llevar a eso y que para los animales es mejor que les dejen de usar independientemente de lo que crean las personas, pero para ser sostenibles en el tiempo, ir a la raíz de la problemática, que es el sistema de creencias. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Bueno, empiezo un poquito en desorden sobre tus 3 puntualizaciones. Sobre lo último, en cuanto al cambio sobre el sistema de creencias, yo estoy de acuerdo contigo, simplemente mi propuesta es empezar por el camino inverso. No digo que no haya que cambiar el sistema de creencias, por supuesto que creo que hay que cambiarlo, por supuesto, y incluso por eso hablo más allá de veganismo y es el rechazo al especismo. Ahora bien, mi propuesta es cambiar esa puerta de entrada, porque si entramos por la puerta de las creencias, nos vamos a encontrar con una serie de resistencias que seguramente como veganas y activistas las conocéis de primera mano, desde burlas, desde otras formas de ser despectivas en cuanto a la opción vegana. Sin embargo, el que la gente se comporte vegana sin que haya habido aún un cambio de creencia no es una cuestión incompatible. La propuesta era comenzar por ese cambio de conducta para evitar las resistencias que habitualmente nos encontramos y que incluso están documentadas por bastantes investigaciones, para luego, a partir de allí, cuestionar aquel sistema de creencias que nos ha dicho que no había nada de problemático en comer animales. Es decir, podemos comenzar por cambios de conductas para que luego podamos emplear razones morales que reafirman esa conducta. Aunque quizás esa persona dejó de consumir animales por motivos de salud, por ejemplo. Pero creo que esa es una forma en que podemos llegar a más gente, pero no estoy diciendo en ningún sentido que debamos olvidarnos de las razones morales. Es una cuestión de tiempo. Creo que debemos reconocer que existen momentos como actualmente en que se pueden generar cambios de conducta a nivel macro porque se están desarrollando nuevos productos veganos muy competitivos. Incluso la producción de leche de soja ya sabéis que ha estado tan bien lograda que la industria láctea se quejó contra la Unión Europea porque la leche de soja no debe ser llamada leche, porque está tan bien lograda y se vende en los mismos estantes de los supermercados que realmente le resulta competitivo a la industria porque le está quitando un porción de beneficio. Esa gente quizás está consumiendo esa leche pero no tiene unas razones morales para hacerlo, pero podemos llegar a ellas si quizás comenzamos abriendo la puerta del cambio de conducta. Segunda cuestión, sobre el comportarse vegano o no relacionado con lo anterior, eso no cambia la evidencia de los estudios de que la gente deja ese comportamiento vegano. Lamentablemente es así. Tomémoslo entonces como la conducta de no consumir animales. No, es invariable es irrelevante respecto a que la gente abandona esa opción. ¿Qué tenemos que hacer para que la gente siga en ese camino? Hagámoslo fácil. Lo hacemos fácil y cuando la gente ve que esta es una conducta fácil, la podrá mantener en el tiempo, van a ser muchas más personas y esas personas van a estar más receptivas a esos cambios morales. Y lo primero que me planteabas era sobre que esto no se había...
Yo creo que tenemos un recorrido como movimiento en que hemos trabajado por distintos temas, pero nuestra estrategia se ha centrado en pensar en los cambios individuales, en decirle a la gente que deje de consumir, en que deje de comprar ciertos productos, si bien se ha parcelado en cuanto a uso de animales para vestuario, para experimentación, etc. Yo me he centrado hoy, como lo dije en un comienzo, por el uso de animales para la alimentación, porque comprenden casi el 99% de los animales que se encuentran bajo explotación humana. Ahora bien, aunque lo hiciéramos de ese modo y habláramos de veganismo, eso no anula las resistencias que vimos antes y los posibles fallos, desde el rechazo que puede generar una conducta o una opción, una propuesta que es muy discrepante a la normalidad de nuestro interlocutor, que ha consumido animales durante toda su vida, que nunca se planteó que había algo de problemático en consumir leche, huevos o vestirse con lana. Eso no resta la dificultad que nos enfrentamos con el crecimiento poblacional. Eso no resta la realidad de que muy pocas somos veganas y de que esas pocas veganas, muy pocas somos activistas. Y esto es una cuestión de la realidad que tenemos que enfrentar y asumirlo en nuestra estrategia. No digo que dejemos de educar a la gente, tenemos que hacerlo, pero creo que también tenemos en este momento la posibilidad histórica de influir incluso más allá.